Hola chiquillos, soy Paloma y vamos a hacer la clase de gradiente y de transporte celular por nuestra membrana. Puse esta misma imagen porque ya sabemos que esto no es una oruga, sino que es una membrana, que los naranjos son la cabeza de los fosfolípidos con sus colas que están más rojas, y los verdes son proteínas que están incrustadas en la membrana, y esta que la atraviesa completamente es una proteína integral transmembrana, ¿cierto? Y que estas pelotitas que están volando haciendo una forma en verdad son glúcidos y componen el glucocálix. Ya, lo que vamos a aprender va a ser comprender el concepto de gradiente electroquímico. Quiero que veamos que se divide en dos, en electro y en químico. Solo eso. Identificar los tipos de transporte y también reconocer las características de los solutos y las moléculas que son transportadas. Y hay dos tipos de transporte, uno que es pasivo. Vamos a tomar pasivo como algo que ocurre natural, espontáneo, y activo lo vamos a tomar algo como que somos parte y hacemos un esfuerzo por ese tipo de transporte, ¿ya? Solo eso. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la primera parte de gradiente electroquímico, vamos a hablar de químico. Un gradiente químico se refiere a que hay una diferencia de concentración entre dos áreas o dos medios. En este caso, hay una membrana celular separando la célula o la porción interna, su citoplasma, de un medio externo, ¿ya? Y para que haya un gradiente químico, un gradiente de concentración, tiene que haber una diferencia de concentración de moléculas con un soluto. Hagamos que esto salga fuera de la célula, hay mucha sal y adentro hay poquita, ¿ya? Entonces, vamos a tener que transportar esta sal y relacionémoslas con el metro. Por ejemplo, estamos en Santa Ana, hora punta, y hay muchas personas esperando como el pasillo del metro, y llega el metro y hay, no sé, 4 personas. ¿Qué pasa? Que todas estas personas llegan y entran al vagón, entonces es súper fácil entrar al vagón si hay muchas personas esperando y también quieren entrar, porque está vacío, porque uno casi no se mueve, como que te empujan solito y tú dais pasito nomás, ¿cierto? Pero si tú estás adentro y quieres salir y tanta gente quiere entrar, es difícil y vaya a tener que aplicar energía, ¿cierto? Que tendrías que, o sea, la vía real podría ser empujar, no sé, gritar, y el otro va a ser más fácil, ¿ya? Solo que en la vida real esto sucede hasta que todas estas pelotitas del pasillo del metro entran, pero aquí no, es hasta igualar las concentraciones. ¿Por qué hasta igualar las concentraciones? Porque ahí ya no va a haber una diferencia de concentración, por lo tanto, el gradiente químico o de concentración ya no va a haber, como va a ser cero ya, porque nuestra diferencia va a ser cero y ya no va a haber un transporte neto de sustancias o solutos. Eso entonces, ¿en qué dirección se debe mover la sustancia para que no exista gasto energético? De donde hay mayor cantidad de personas a donde hay menos, ¿cierto? Porque te vaya a mover casi solo, ¿ya? Entonces, donde hay una mayor cantidad de soluto o concentración, a uno donde hay una menor cantidad de concentración. Y eso se llama a favor del gradiente, en este caso el gradiente químico del gradiente de concentración. Y ahora vamos a ver en específico el caso contrario en el que yo quiero salir de mi vagón y hay muchas personas afuera esperando a que yo quiera entrar ya. Ahí voy a tener que aplicar energía y empujar y gritar, no sé, hacer algo. Es la vida real en Santa Ana, a la hora punta ya. Entonces, esto sería en contra del gradiente. ¿Por qué en contra del gradiente? Porque todas estas personas o partículas tienden a entrar porque hay menor concentración acá. Y yo quiero salir, quiero oponerme a, a esto natural, ya, a esto pasivo. Por lo tanto, si nos preguntamos que si la sustancia se mueve en contra de su gradiente, ¿qué nombre recibe este tipo de transporte? Si no es pasivo y no es natural, o espontáneo, como lo planteé, es algo activo, ¿cierto? Porque voy a tener que aplicar una energía. Eso, quiero que se queden con eso porque ahora vamos a hablar de el gradiente eléctrico, ¿ya? ¿Por qué lo separé? Porque eléctrico se refiere cuando hay cargas, ¿ya? Hay iones, cationes, aniones, ¿ya? Cargas positivas, cargas negativas. Y hay una diferencia de cargas entre dos áreas o dos medios. ¿Cuáles medios? Los que separan la membrana. El interior de la célula, que estaría aquí el citoplasma, y el medio externo, que sería la sangre, no sé, cualquier cosa. Entonces, normalmente se toma como que el interior de la célula es negativo, ¿ya? Y el medio externo es positivo, siempre se toma así. Entonces, vemos de que, por ejemplo, negativo con positivo se atrae. Entonces, si el medio interno es negativo,
las sustancias positivas, por ejemplo potasio, que es positivo, va a querer entrar a la célula porque va a estar hay cargas negativas y no sé, se van a neutralizar ya, por decirlo de alguna forma. En cambio, las cargas negativas que están dentro de la célula, no sé, el cloro, que es un ion negativo, va a querer salir porque afuera va a estar el medio externo que es positivo ya. A eso se refiere. Entonces, ¿dónde no gasto energía? Cuando voy a favor de mi gradiente eléctrico, o sea, al medio donde tiene la carga opuesta. Si yo soy una carga positiva en el medio externo y me muevo al medio interno de la célula, estoy a favor de mi gradiente eléctrico porque estoy a favor debido a que adentro hay más cargas negativas que en donde yo estoy. Eso. Entonces, cuando hablamos de gradiente electroquímico, estamos considerando el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Con gradiente químico nos referimos a las diferencias de concentraciones entre ambos lados de la membrana, y con gradiente eléctrico las diferencias de carga entre ambos lados de la membrana, ¿ya? Esta imagen la puse porque hay unos valores y unas consideraciones que se tienen normalmente por convención en una célula en reposo, ¿ya? La célula en reposo se toma que en el interior celular tiene mayor concentración de el ion potasio, ¿ya? Y que en su medio extracelular, a diferencia, tiene mayor concentración de cloro y de sodio. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Que el potasio va a tender a salir de la célula hacia el medio externo, y a diferencia de eso, el sodio y el cloro van a tender a querer entrar a la célula. Bueno, y ahora que sabemos el concepto de gradiente electroquímico, nos vamos a los de transporte pasivo y activo ya. Transporte pasivo dijimos que no gasta energía porque es algo más espontáneo, natural, y que entonces si no gasta energía está a favor del gradiente, ¿ya? Porque va de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, y que no se difunde totalmente, sino que se difunde hasta alcanzar el equilibrio, ¿ya? O sea, igualar las concentraciones. En cambio, el transporte activo sí necesita ATP. ATP, ¿por qué? Porque es la energía celular, es como la moneda de cambio que necesita la célula, ¿ya? Entonces sí necesita energía o ATP, y es en contra de su gradiente. Por eso necesita energía, porque hace un esfuerzo por oponerse a lo natural o lo pasivo que yo le digo, ¿ya? Y esto no alcanza el equilibrio. ¿Por qué no alcanza el equilibrio? Porque no se van a igualar las concentraciones, ¿ya? Sino que va a aumentar aún más la diferencia. Y bueno, ahora vamos a ir con los mecanismos de transporte. Con esta diapo quiero que se vean que hay distintos mecanismos de transporte, ¿ya? Hay uno donde estos cuadrados llegan y atraviesan la membrana solamente y la difunden, como llegan y pasan. Y otros que necesitan de las proteínas que dijimos para poder transportarse. ¿Por qué? Porque por la propiedad de permeabilidad selectiva de la membrana, no deja pasar todo que se difunda tan libremente, entonces necesitan unas proteínas. Y aquí pueden ser, vamos a ver que pueden ser unos canales, que son estos túneles, o unas transportadoras. Y que también estas proteínas pueden haber alguno que cuando va a favor de su gradiente de concentración o su gradiente electroquímico, no necesita energía, pero si va en contra, necesita ATP. A eso se refiere. O sea que sería un tipo de transporte activo. Y también hay otro tipo de transporte en donde se forman vesículas, ¿ya? Donde se pueden ingresar sustancias, o no sé, por ejemplo, una bacteria, y también se pueden secretar componentes de sustancia al medio externo. Y que el agua tiene dos mecanismos de ingresos, que uno es que llega y difunde y pasa, y otro que también es por una proteína transportadora que se llama aquaporina, que es especial para el agua. Ya, entonces primero vamos a ir con el transporte pasivo, y que vemos que son tres. Vemos la palabra difusión y vemos la palabra osmosis, ¿ya? Osmosis también es difusión, pero ¿de qué? De agua. Difusión simple significa que es algo más simple, claro, que llega y pasa. Y difusión facilitada es que si está en transporte pasivo significa que no requiere de energía, pero de que seguramente ese soluto es impermeable a la membrana, por lo tanto necesita de alguna proteína que lo deje pasar, aunque vaya a favor de su gradiente.
y puede ser un canal iónico, o sea que de moléculas con carga, que son los iones como, no sé, sodio, potasio, cloro, calcio, y también puede ser una carrier o permeasa, que también se llama proteínas transportadoras, ¿ya? Entonces vemos que difusión simple se refiere a movimientos de soluto desde una región de mayor concentración a una de menor concentración, o sea, a favor de su gradiente, y hasta igualar las concentraciones, ¿ya? Como vemos en la imagen. En cambio, osmosis también es difusión, pero ya no del soluto, ¿de qué? De agua. Vemos una región con mayor concentración de triángulo y una de menor, pero ya no se mueven los triángulos como en la difusión simple, que era la imagen de arriba, sino que se mueve el agua. Esto puede ser, por ejemplo, porque esta membrana es impermeable a este soluto. Entonces, aunque haya una diferencia de concentración de soluto, no se puede ir de un lado de la membrana a otro porque la membrana es impermeable a él, así que se mueve el agua para diluir este soluto y así que sean soluciones de iso, que sean iguales, isotónica, de igual tonicidad, ¿ya? Y entonces, no cualquier soluto o molécula se puede mover por difusión simple, sino que tienen que ser pequeñas, tienen que no tener carga y ser apolares o hidrofóbicas. O sea, que no se lleven bien con el agua y se lleven bien con los lípidos, que sean lipofílicas, ¿ya? Aquí están los gases respiratorios como el oxígeno, el dióxido de carbono, están las hormonas lipídicas y las liposolubles también. Ya, ahora cuando hablamos de tonicidad nos vamos a referir a comparaciones ya. Por ejemplo, yo soy una célula y estoy inmersa en un medio ya, en la sangre. Hagamos que la sangre tiene mucha sal. Yo adentro de mi célula tengo mi citoplasma, tengo vacuolas chiquititas, ya tengo agua. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a salir agua de la célula, ya, por osmosis, al medio externo. ¿Por qué? Para diluir esa sal en la sangre, porque va a haber mucha más sal que adentro de mi célula, ¿ya? En cambio, hagamos que en mi célula hay demasiada sal, al contrario, va a entrar agua a mi célula. Y entonces estos son conceptos para comparar dos medios, ¿ya? Entonces, tenemos 1, 2, 3 tubos, que son unas soluciones, tubos ya, frascos. La primera tiene 5 moléculas cuadradas, que es sal y harta agua. La segunda también tiene 5 moléculas cuadradas y harta agua. Y la tercera es pura sal y poca agua. Entonces, vamos a ver, el término iso significa igual concentración. Hipo significa, hipo es de menor ya, de menor concentración con respecto a mí. E hipertónica, la palabra hiper significa mayor, mayor concentración con respecto a mí, que soy una célula ya. Entonces, las soluciones 1 y 2 tienen igual cantidad de sal, 5 cuadraditos, y tienen harta agua. Entonces son isotónicas, ¿ya? Porque están en equilibrio. Vamos a decir que son iguales, ¿ya? En cambio, la solución 2, esta, es que con la solución 3, vemos que la solución 2 tiene pocas moléculas de sal y más de agua. En cambio, la solución 3 tiene mucha sal y poca agua. Entonces la solución 2 es hipotónica con respecto a la solución 3. ¿Por qué? Porque tiene una menor concentración de ¿qué? De sal en comparación con la otra. O sea, ¿y qué es la sal? El soluto. Y vamos a comparar ahora la solución 3. La solución 3 es que con respecto a la solución 1, la solución 3 tiene mucho más soluto que la solución 1. ¿Ya? Por lo tanto, la solución 3 es hipertónica con relación a la solución 1, ¿ya? Porque tiene mayor concentración de soluto. Entonces, esto relacionado con el efecto de la osmosis, vemos que tenemos una célula, vamos a poner dos casos, células animales, como un glóbulo rojo que está en nuestro cuerpo, y células vegetales, ¿ya? Vamos a poner nuestra célula animal, nuestro glóbulo rojo, en una solución hipotónica. ¿Qué significa hipotónica? Que tiene menor cantidad de soluto, menor cantidad de cosas o concentración que yo adentro de la célula. O sea que mi célula tiene mucho de algo, ¿ya? Entonces me va a entrar agua para diluir lo que tengo yo mucho adentro de mi célula. Y mi célula, mi glóbulo rojo, va a explotar. Esto se llama citólisis en células animales. En cambio, si estoy en una solución isotónica donde tenemos igual cantidad de concentración o muy parecida,
vamos a estar en un equilibrio dinámico. ¿Ya? Y al contrario, si estoy en una solución hipertónica, en donde afuera hay mucho de algo, hay mucha concentración, no sé, también de sal, va a salir agua de mi célula y se va a desnutrir, por decirlo, y va a entrar en crenación, así se llama, crenación. Y ahora en célula vegetal, la célula vegetal la diferencia es que tiene pared celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos en una solución hipotónica, también va a entrar agua, pero la pared celular nos va a contener lo más que pueda, ¿ya? Y esto se llama turgencia. Nuestra célula se nos va a hinchar, en otras palabras. En equilibrio dinámico, o sea, en un medio isotónico, vamos a estar en equilibrio. Vamos a estar bien felices. Y en una solución, un medio hipertónico, va a salir agua de nuestra célula vegetal, pero la pared celular va a seguir tratando de mantener la forma. Pero como que nuestro citoplasma se va a desligar de la pared y va a haber algo raro, que se llama plasmólisis, ¿ya? Aquí tenemos un objeto, o sea, perdón, una imagen de laboratorio donde estamos en una solución isotónica, o sea, igual cantidad de concentración en el medio externo que dentro de la célula estamos en un equilibrio. Y nuestra plantita está feliz, está bonito, hermoso. Pero ahora en una solución hipertónica en donde tiene que salir agua de nuestras células vegetales para diluir el medio externo, vemos que está la pared celular y siguen juntas todas las células, pero lo verde ya no está eh, más lineal como aquí, sino que está todo concentrado, o sea que se desligó de la pared celular y nuestra planta está muriendo. Y ahora que vimos del transporte pasivo, vimos difusión simple y osmosis, vamos a ver difusión facilitada. Difusión facilitada es que si es pasivo, también va a favor del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico, pero ese soluto es impermeable a la célula para pasar por difusión simple. Entonces necesita que se lo facilite alguna proteína. Puede ser un canal iónico, o sea que transporte iones, o un transportador. Los canales son como este hot dog que es un túnel que llega y pasa unas moléculas. Ojo que no porque esté siempre abierto, o sea, puede abrirse o cerrarse, pero no porque esté así y puede pasar cualquier molécula, no. Son específicos porque tienen una serie de cosas que hace que solo pueda pasar eso. Por ejemplo, si un canal de sodio solo puede pasar sodio, ¿ya? Y ya que es transporte pasivo, no incurre en gasto energético, ¿ya? Estos son muy selectivos y no son saturables. En cambio, los transportadores ocurre un cambio conformacional, como vemos aquí, toma un soluto, una molécula, las pone en su transportador, hay un cambio conformacional en esta proteína y luego la suelta al otro lado. ¿Ya? O sea, que cambia de forma pero esto tampoco requiere energía. ¿Por qué? Porque también va a favor de su gradiente electroquímico o su gradiente de concentración. Pero como está este cambio, son más lentos que los canales, ¿ya? Eso. Y ahora vamos con transporte activo, o sea que requiere de energía, ¿ya? Y se distinguen dos tipos. Uno mediado por proteínas, que carrier o bombas. Carrier significa también transportadores o unas bombas, que son otro tipo de proteína transportadora. O también puede ser mediado por vesículas de transporte en masa. Endocitosis significa incorporación de sustancia a la célula y exocitosis, excreción de sustancias desde la célula al medio externo. El transporte activo entonces se puede dividir en primario y secundario. ¿Por qué? Porque dijimos que requiere energía. Pero ¿cómo obtenemos esta energía? Puede ser de forma directa, o sea, voy a hablar de una inyección de ATP, que llegue ATP y diga, oh, toma, paga. Esta es tu energía. O de forma indirecta, que se llama transporte activo secundario, que es que voy a hablarlo de forma bien banal, que es que se aprovecha del gradiente electroquímico de otra molécula o ion, ¿ya? Entonces, transporte activo primario utiliza directamente una fuente de energía de química, de ATP, que es la energía para mover moléculas a través de la membrana, en contra de su gradiente. Eso es importante porque por eso es transporte activo, porque va en contra. Ejemplo más conocido, la bomba sodio-potasio. Ya, dijimos que dentro de la célula, en condiciones de reposo normales, hay mucho potasio y afuera hay harto sodio. Entonces el sodio debería tender a entrar y el potasio a salir.
Pero ¿qué hace esta bomba? Hace el contrario, va en contra de su gradiente. Saca sodio, donde hay harto sodio, y entra potasio, donde ya hay mucho potasio. Ya. Cada 2 potasios centrados saca 3 sodio. Ya. Por eso es transporte activo. ¿Por qué? Porque necesita energía para ir en contra de su gradiente. Y el transporte activo secundario, o cotransporte también llamado, utiliza el gradiente electroquímico generado por el transporte activo de alguna de las dos moléculas, porque siempre son dos moléculas mínimo, y si van hacia el mismo lado de la membrana se llama sin porte, y si va una hacia un lado y el otro hacia el otro, por ejemplo, una molécula entra y la otra sale, se llama antiporter. Ya. Entonces, no necesita una fuente de energía directa porque se aprovecha del gradiente de otra molécula. Un ejemplo es el cotransporte de sodio-glucosa. Ya la glucosa es impermeable a la membrana, por lo tanto sí o sí necesita un transportador o una proteína. Y el sodio quiere tender a entrar a nuestra célula. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad afuera y poca adentro, por lo tanto su gradiente dice que quiere entrar. Y la glucosa, voy a decir que se aprovecha de este gradiente del sodio, por el que pasa por esta proteína, y se transporta con él. Vamos a hablar como de que se pone arriba el sodio y como en caballito de bronce y pasa adentro de la célula, ¿ya? Aunque en realidad no es así porque esta proteína está hecha para que los dos se unan. Ya, pero la idea es que se entienda, ¿ya? Y por último está el transporte de vesículas, perdón, a través de vesículas, o también llamado transporte en masas, ya donde está la endocitosis, que es la incorporación de sustancias, como vemos ahora, y la exocitosis, que es el transporte de moléculas desde el interior hacia el exterior. Vemos que se fusiona esa vesícula con la membrana, ¿ya? O sea que se secretan cosas. Y la endocitosis se incorpora. La fagocitosis es la incorporación de partículas grandes, ya no sé, restos celulares, una bacteria, cualquier cosa grande, hacia la célula, ¿ya? Por un tipo de vesícula. Y la pinocitosis, en cambio, es la captación de pequeñas cantidades o de fluidos desde el exterior de la célula hacia el interior. Vemos que se agrupa la membrana, se hace como este hoyito y lo toma, se une y ¡pam! Se transporta hacia adentro. Y también hay una endocitosis mediada por receptores, que esta es más específica porque se utiliza para capturar una determinada molécula objetivo determinada, ¿ya? Que, no sé, este cuadrado se une al receptor y la membrana también hace el hoyito y la incorpora. Eso sería. La próxima clase debería ser de hormonas. Puro éxito.